Si digo la palabra mito, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Mm, Probablemente algo falso, ¿no? Exacto. Casi por instinto pensamos en una historia que no es verdad. Algo que la ciencia ya desmintió. Claro. Zeus, los dioses griegos, cuentos antiguos. Eso mismo. Pero, ¿y si esa idea, la de mito como mentira, fuera en realidad el mayor malentendido de todos? Mm, ¿Y si los mitos fueran una forma de verdad? Quizás una de las más necesarias que tenemos. Esa es exactamente la provocación que plantean los materiales de hoy. A ver. Tenemos un ensayo fascinante. Se titula Las leyendas viven para siempre. Y es como una cumbre de pensadores. ¿Quiénes están ahí? Mircea Eliade, Carl Jung, Tolkien, todos explorando qué es realmente un mito. Y, para que no se quede solo en teoría, Ajá. tenemos una imagen, la portada de un libro llamado John Looper y el espíritu que viene de las sombras, que parece un ejemplo perfecto de todo esto. Perfecto. Entonces, nuestro reto hoy es desentrañar qué es un mito, por qué nos sigue fascinando, y cómo esas ideas de hace décadas nos ayudan a entender las historias de hoy. Como la de este John Looper. Exacto. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Empecemos por el principio, que creo que es demoler esa idea de mito igual a falsedad. De acuerdo. El ensayo cita a un académico, Alan Dundes, que dice algo que lo cambia todo. ¿Qué dice? Que para la cultura que lo crea y lo vive, un mito no es ficción, es un relato veraz de lo que ocurrió en un pasado remoto. O sea, verás para ellos. Claro, es una historia sagrada, el fundamento de todo lo demás. Entiendo. O sea que cuando una cultura antigua contaba su mito de la creación, no estaban, intentando hacer un documental de ciencia que luego resultó ser incorrecto. Para nada. La intención era completamente otra. De hecho, otro pensador, Lauri Honko, lo complementa muy bien. A ver. Dice que el mito establece modelos de comportamiento. No busca explicar el mundo, como hace la ciencia. Busca fundarlo. Eso. Le da un sentido, un orden, una razón de ser. La ciencia te dice de qué está hecha una montaña. El mito te dice por qué esa montaña es sagrada y por qué debes respetarla. Son dos tipos de verdad, entonces. Operan en planos distintos. Esto me recuerda una frase del ensayo que de verdad me voló la cabeza. ¿Cuál? El mito no dice lo que pasó una vez, dice lo que siempre pasa. Uf, esa es clave. No habla de un evento histórico que ocurrió y ya, sino de un patrón eterno, una verdad sobre la condición humana que se repite una y otra vez. Justamente. No habla de la traición de un personaje histórico, sino de la traición como una fuerza universal. Claro, o no de un héroe que luchó contra un monstruo. Sino del eterno conflicto entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad. Es una verdad simbólica. Y la modernidad como que nos entrenó para pensar que la única verdad es la que se puede medir en un laboratorio. El mito se ríe de esa limitación. Bueno, y el ensayo nos presenta a varios gigantes intelectuales que dedicaron su vida a esto. El primero es Mircea Eliade, un historiador de las religiones. Eliade nos da una palabra que suena un poco intimidante. Hierofanía. Hierofanía. Pero la idea es muy simple en el fondo. Es cuando algo sagrado se manifiesta en nuestro mundo. Una irrupción de lo sagrado. Exacto. Para él, un mito narra esa irrupción en el tiempo fabuloso de los comienzos. Antes del mito hay caos. Después del mito hay un cosmos. Un mundo ordenado, con un centro, con un sentido. Entonces, según Eliade, cuando una comunidad hace un ritual basado en un mito, no están solo actuando en una obra de teatro. Para nada. Están haciendo algo mucho más profundo. Están reactualizando ese momento creador. ¿Reactualizando? Sí, es como si, a través del ritual, volvieran a conectar con la fuente de energía que le dio sentido a su mundo. Es una forma de recargar las baterías existenciales de la comunidad. ¡Qué idea tan potente! Pero suena muy cósmico, muy externo a nosotros, ¿no? Hay una conexión más personal. Absolutamente. Y ahí es donde entra Carl Jung y le da un giro genial al tema. Claro, el psicólogo. Él dice que ese plano no está solo allá afuera,
en el cosmos, sino también aquí adentro, ¿En nuestra mente? en nuestra propia mente. Para Jung, el mito es el lenguaje del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo. A ver, tengo que admitir que eso siempre me ha sonado un poco esotérico. Puede parecerlo, pero Jung lo argumenta de forma muy convincente. Se dio cuenta de que ciertos símbolos y patrones de historias se repetían ¿Dónde? en mitos de culturas que no habían tenido ningún contacto entre sí, y también en los sueños de sus pacientes. A estos patrones los llamó arquetipos. El héroe, la sombra, el anciano sabio, la gran madre. Esos mismos son como digamos, el software preinstalado de la psique humana. Y aquí podemos traer nuestra imagen por primera vez, ¿no? Es el momento perfecto. Mira la portada de Jan Looper. Vemos a un chico de espaldas, vulnerable frente a una criatura monstruosa, gigantesca. Que emerge de las sombras. Exacto. No necesitamos leer la sinopsis para entender la dinámica. Reconocemos al instante el arquetipo del héroe y la sombra. Es un lenguaje visual que no necesita traducción. Porque según Jung, ya vive dentro de nosotros. El mito habla ese idioma. Y al hablar ese idioma, ¿qué logra? O sea, ¿para qué sirve? El ensayo sugiere que logra cosas que la razón lógica por sí sola no puede. Por ejemplo, nos ayuda a integrar el mal. Integrarlo. Sí, no a explicarlo o a eliminarlo, sino a reconocerlo como parte del mundo, algo con lo que hay que lidiar. Y también ayuda a darle sentido al sufrimiento. ¿Cómo? No porque le dé una respuesta lógica, sino porque lo enmarca en una historia más grande, una con propósito. Te dice, tu dolor no es absurdo, es parte de un viaje. Un momento, todo esto suena fascinante, pero para alguien muy pragmático, como C.S. Lewis, que era un académico de Oxford. Un experto en literatura medieval, sí. ¿Cómo encajaba esta idea de verdad mítica con su intelecto? ¿No le parecía una contradicción? ¿Algo poco serio? Esa es la pregunta clave. Y Lewis luchó con ella toda su vida. Él no veía el mito como un enemigo de la razón. ¿Sí, no? Decía que el mito nos transmite verdades de una forma que la razón por sí sola no puede captar. Dame un ejemplo. Es como oler una flor. Puedes analizarla químicamente, pero la experiencia directa del aroma te da un tipo de conocimiento que el análisis no puede. Para Lewis, el mito no anula la razón, la ensancha. Te da el aroma, y luego la razón puede analizarlo. Exactamente. Y esto lo llevó a una de sus afirmaciones más controvertidas, no, la que citan en el texto sobre su fe. Sí, una frase que solo alguien que entendiera el mito a este nivel podría decir. Describió el cristianismo como un mito que se hizo realidad, que para sus amigos ateos, como Tolkien al principio, debió sonar a disparate. Claro, pero para Lewis era la síntesis perfecta. Reconocía que la historia de un Dios que muere y resucita era un arquetipo mítico, presente en muchas culturas. Ajá. Pero él creía que, en un punto concreto de la historia, ese patrón mítico había ocurrido como un hecho real en nuestro mundo. Era la convergencia del símbolo y la historia. Y claro, si hablamos de C.S. Lewis, es imposible no pensar en su gran amigo, J.R.R. Tolkien. Imposible. Pero siempre me he preguntado, cuando Tolkien escribía El Señor de los Anillos, ¿era consciente de que estaba creando un mito? ¿O solo escribía una buena historia de fantasía? ¿Dónde está la línea? Es una gran pregunta porque toca el corazón de la idea de Tolkien. Él acuñó un término precioso, subcreación. Subcreación. Argumentaba que los seres humanos contamos historias y creamos mundos porque estamos hechos a imagen de un creador. O sea que crear es... No es mentir ni escapar de la realidad. Es una de nuestras funciones más altas, un eco del acto divino original. Para él, un mito no era una mentira, sino una verdad refractada. ¿Verdad refractada? Como la luz a través de un prisma. Exacto. La verdad, con mayúsculas, es como una luz blanca, pura, tan intensa que no podemos mirarla directamente. ¿Y el mito? Toma esa luz y la descompone en colores, en una historia que sí podemos asimilar. La historia de Frodo no es verdadera en el sentido de que pasó en 1954. Claro. Pero narra verdades profundas sobre la tentación, el sacrificio, la amistad, que son absolutamente reales. Por eso estas historias resuenan tanto. No son solo evasión, son nutrición para el alma. Pasa con El Señor de los Anillos,
Pasa con Star Wars. Con cualquier gran saga. Y para cerrar este desfile de mentes, el ensayo menciona a G.K. Chesterton, que le da un enfoque muy práctico a todo esto. Así es. Si Jung nos dice qué es el mito para la psique y Tolkien qué es para el creador, Chesterton nos dice para qué sirve en la trinchera del día a día. Y no lo opone a la razón. No, lo opone al desencanto, al cinismo. Y lo resume en esa cita maravillosa sobre los cuentos de hadas y los dragones. Esa misma. Los cuentos de hadas no nos dicen que los dragones existen. Ya sabemos que existen. Nos dicen que los dragones pueden ser vencidos. Justo eso. El mito no es para gente ingenua. Es para gente valiente, que sabe que los monstruos son reales. La depresión, la injusticia, la desesperanza. Y necesita que le recuerden que se puede luchar. El mito preserva el asombro y nos entrega una espada. Qué buena forma de ponerlo. Muy bien. Hemos recorrido un camino largo. Vimos que el mito funda la realidad, que habla el lenguaje de nuestra psique, que nos arma contra el cinismo. Pero, ¿qué significa todo esto hoy, en el siglo XXI? Hay una frase brutal en el ensayo que lo resume. A ver, La ciencia nos dice cómo funciona el mundo. El mito nos dice por qué vivir en él. wow. Y esa frase es el puente perfecto para volver a nuestra portada de Jan Looper. Totalmente. Porque si miramos esa imagen ahora, después de esta conversación, ya no vemos solo un dibujo de fantasía. Vemos todos estos conceptos en acción. A ver, descríbela tú ahora. Veo las ruinas de una ciudad, ese mundo fracturado del que habla el análisis. Veo a la criatura gigante emergiendo, el mal antiguo, la sombra de Jung, el dragón de Chesterton, Y al héroe. y veo al héroe, pequeño, vulnerable, pero de pie, enfrentándolo. Exacto. Esa imagen es puro mito contemporáneo. Lo que el ensayo sugiere es que estas historias, ya sean libros, películas o videojuegos, no son un simple entretenimiento. No son para escapar. Son una de las formas principales en que nuestra cultura procesa sus miedos y busca la esperanza. Usan el lenguaje de la fantasía para hablar de las verdades más crudas de la experiencia humana. Preguntas como ¿quién soy yo frente a la adversidad? ¿Vale la pena luchar? Hay esperanza cuando todo parece perdido. Justo eso. O sea que Jan Looper o una historia similar no es menos seria que un ensayo filosófico. Para nada. Simplemente usa un lenguaje diferente, el de los símbolos, para plantear las mismas preguntas. Son, digamos, laboratorios del alma, donde podemos explorar estos conflictos en un espacio seguro. El gimnasio donde entrenamos los músculos de la esperanza y del coraje. Por eso nunca nos cansamos de ellas, porque las necesitamos. Al final, este recorrido ha sido toda una revelación. Pasamos de pensar en el mito como una simple mentira del pasado a entenderlo como una forma de verdad activa, Una verdad presente que le da forma a nuestro mundo. que dialoga con nuestro interior y que nos da herramientas para no rendirnos. La conclusión del análisis es muy potente. Dice que mientras los seres humanos sigamos buscando un sentido para nuestras vidas Una razón para levantarnos por la mañana. y enfrentar nuestros propios dragones, el mito no morirá. Cambiará de nombre, de ropa, de escenario, pero la necesidad de una historia que nos dé sentido permanecerá. Las leyendas viven para siempre porque nuestra necesidad de ellas es eterna. Eso es. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá de los materiales, una para llevarse a casa, ¿no? Sí, si el mito es esta fuerza tan poderosa que da forma a la realidad. Ajá. La pregunta crucial es, ¿cuáles son los mitos que, sin que nos demos cuenta, están moldeando nuestro mundo ahora mismo? Y no hablas de los que están en los libros de fantasía. No. Pienso en las grandes narrativas que consumimos como si fueran hechos objetivos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el mito del progreso tecnológico infinito. La idea de que toda nueva tecnología es inherentemente buena y nos llevará a un futuro mejor. O el mito del individuo autosuficiente, que no le debe nada a nadie. Ese es otro. O las narrativas políticas, que nos cuentan quiénes son los héroes y quiénes los villanos de nuestra sociedad. Esas son las historias que están fundando nuestro mundo. Ahora mismo. Y como con cualquier mito, la pregunta no es si son verdaderos o falsos en un sentido científico, sino a dónde nos están llevando.